La Cuarta Cruzada, o la Cruzada contra los cristianos, fueron unas campañas militares que sucedieron desde 1200 al 1204 aproximadamente, y que terminaron con el saqueo de la capital imperial de Oriente, o de Bizancio, y la desmembración del mismo imperio, lo cual traería graves consecuencias a futuro. Pero antes, un poco de contexto. Las cruzadas fueron las campañas militares religiosas que tenían como objetivo liberar el Santo Sepulcro de manos de los infieles musulmanes. Esto es, en teoría, ya que buena parte se embarca por las riquezas que conseguirían en dichas aventuras, aunque pocas fueron las cruzadas exitosas, siendo la primera una de las más importantes. El llamamiento oficial de las cruzadas fue hecho por el Papa Urbano II en 1095, el cual terminaría su discurso en el Concilio de Clermont con su ya famoso Deus Vult, o Dios lo quiere, teniendo como consecuencias la apertura del comercio en Europa, el inicio de la época de las cruzadas y un florecimiento en el arte en general. Pero ahora la cruzada que nos compete. La situación de Europa era de caos interno, o no de desunión, mejor dicho, y el nuevo Papa Inocencio III se vio en una posición ventajosa, teniendo una primicia religiosa y una estabilidad política, con lo cual decide hacer un llamamiento a una nueva cruzada contra los infieles, ya que aparte Saladino acababa de morir y era un momento ideal para atacar los territorios. Pero esta cruzada sería diferente, no teniendo grandes monarcas o grandes reyes, como en la Tercera Cruzada, sino que se encontraría, o mejor dicho, el pontífice sería el artífice de la cruzada, aunque poco sabía este lo que su llamamiento terminaría. Los cruzados y los venecianos. Los llamamientos tuvieron mayor fuerza en la zona de Francia, los cuales, reunidos con su líder Bonifacio de Monferrato, decidieron que su objetivo contra el infiel sería la zona de Egipto, que como decía Ricardo Corazón de León, era la zona de mayor inestabilidad. Por lo tanto, el mejor objetivo para una base cristiana. Dado que la distancia hacia Tierra Santa era muy larga a pie, los cruzados decidieron ir por mar, y el cual le da el mejor trato para conseguir una flota era la República de Venecia, los cuales le proporcionarían provisiones, una flota, por un contrato de un año, por 85.000 marcos, los cuales aceptaron el contrato. Lo que no esperaron, sí, los cruzados fue el poco afluente de personas, llegando aproximadamente 10.000 personas al campamento. Por lo tanto, no tenían dinero suficiente para pagar, faltándoles incluso 32.000 marcos. A pesar de esto, el Dux, Enrico Dándolo, el cual, por cierto, era octogenario y ciego, pero con una mente muy afilada, les ofreció al zar la paga faltante si le hacían un favor: ayudarles a tomar la disputada ciudad de Zara, la cual era favorable al rey de Hungría. Los cruzados eran reticentes a atacar a otros cristianos por la amenaza de pena de excomunión. Aún así, aceptaron, dado que no tenían más opciones, y por el eventual botín que conseguirían. El 8 de noviembre partieron a Zara, y en cuestión de 5 días de asedio la ciudad fue conquistada y sometida a un saqueo, por lo cual el Papa decidió que excomunicaría toda la cruzada, cosa que terminaría retirando, dado que una excomunión contra los cruzados sería poco favorable para la toma de Tierra Santa, así que dejaría la excomunión contra los venecianos solamente. Los cruzados se disponían a hibernar hasta el año siguiente, para después dirigirse a Tierra Santa, hasta que a principios de 1203 le llegó una petición con un mensajero de un pretendiente del Bizancio. El futuro
Alejo IV. Quería contratar los servicios de los cruzados para ayudarle a retomar el imperio, y que a cambio les saldaría la deuda con los venecianos, les daría provisiones y hombres, y se sometería a la primicia papal, sometiendo a la Iglesia ortodoxa. Una oferta muy lucrativa, sin duda, que los cruzados no dejarían pasar y que los venecianos aprovecharían, ya que el actual emperador se mostraba reticente con renovar sus tratados comerciales con ellos. Así partieron los cruzados, motivados por las leyendas de la ciudad más grande de esa época y las riquezas que contenía. Partiendo en 1203 y atacando decisivamente en junio-julio, con un ataque anfibio, en el cual participaron incluso el mismo Dogo, fue tomada Constantinopla, al huir Alejo III. Aunque este se supone que estaba practicando una táctica, la cual fue mal interpretada. Lo importante es que la gente de la ciudad, al ver tal situación, sacaron al viejo emperador, el padre del pretendiente, y lo volvieron a coronar, Isaac II. Aún así, por presión de los cruzados, su hijo también sería coronado emperador, coemperador, para ser exactos. A pesar de esto, los problemas no cesarían. El Basileus pagó en parte la deuda que debía y los invitó a hibernar, además de contratarlos nuevamente. Pero esto provocaría una serie de disturbios que irían escalando en matanzas entre griegos y latinos y en la quema de buena parte de Constantinopla. El descontento fue tal de los griegos a su emperador, por el cual había aumentado mucho los impuestos para pagar sus deudas, que escogieron un nuevo emperador, Mursuflo. Dicho personaje traicionaría a Alejo IV y se alzaría con el poder. Y después de rechazar todo intento de negociación con los latinos, empezaría un nuevo conflicto, en el cual Alejo V Ducas, el Mursuflo, asesinaría al anterior Alejo para terminar con la deuda, cosa que ya no era importante, ya que los cruzados empezarían un asedio, uno que terminaría con el imperio. Mursuflo, a pesar de que intentó organizar una defensa, la cual no era nada desdeñable, los cruzados eran muchos y muy fuertes, y para la primera quincena de abril ya se había rendido la gran ciudad. La batalla fue cruenta, y Alejo V intentó escapar a Tracia, como ya otros antecesores a él habían intentado, pero fue encarcelado y ajusticiado por los cruzados. A pesar de que los griegos se rindieron a sus vencedores, estos ya no querían sus rendiciones, y se pusieron a saquear la urbe por 3 días enteros. Estos ya no querían sus... en lo que la cultura milenaria fue destruida. Todo lo que tuviera algo de valor fue robado y profanado todo lo profanable. Una catástrofe, sin duda. Un evento que separaría a los griegos de los latinos, más aún si cabe. Grande fue la barbarie y destrucción, aunque pasada más o menos la tormenta, se decidiría lo que pasaría después. Tenían que elegir un nuevo emperador, el cual fue escogido por un consejo de venecianos y francos, el cual sería, a pesar de las ambiciones de Bonifacio, Balduino de Flandes, el cual recibiría un cuarto del antiguo imperio y tendría vasallaje, aunque solo de palabra, de las otras partes del imperio, la zona sur de Grecia. Aún así, este nuevo imperio latino, o Imperium Romaniae, estaba lleno de enemigos, los búlgaros, los epirotas y los refugiados de Nicea, los cuales al final triunfarían. Aunque eso es otra historia. Sin duda, los mayores beneficiados fueron los venecianos, los cuales tendrían el monopolio de las rutas del imperio, como el este del Mediterráneo. También nuevas colonias y puertos fuertes en el Egeo, y el botín de la gran ciudad. Una jugada maestra por parte del Dux, el cual aún así nunca pudo volver a Venecia, y fue enterrado en la Santa Sofía, en la cual todavía puede verse su tumba en la actualidad. Las consecuencias de la Cuarta Cruzada fueron catastróficas, cuando menos. No solo la pérdida cultural por culpa del saqueo fue irreparable,
sino que la campaña le hizo un flaco favor a la posición cristiana en la zona, debilitándola, que a pesar de la reunificación por parte del Imperio de Nicea en 1261, este nunca pudo recuperarse del todo, siendo una sombra de lo que alguna vez fue, el foco cultural de Europa. Como antes mencionado, este debilitamiento por la campaña se convertiría en los factores de conquista turca que ocurriría en el futuro, la caída definitiva de Constantinopla, el ascenso de los otomanos y Estambul. Y quizás si los eventos no se dieran como se dieron, es probable que el Bizancio hubiese aguantado más todavía, ya que el desmembramiento aceleró su posterior caída. Sin duda, la Cuarta Cruzada es un caso muy particular, muy moderno también, dado la priorización monetaria en vez de la religiosa, aunque el motor de inicio de la campaña y la razón de la mayoría de la plebe para unirse a la cruzada, al final todo se resuelve en algo tan mundano como el poder y el dinero, dándose los cruzados al saqueo y a la violación de todo lo violable. Realmente muestra lo más bajo de la condición humana, y el epíteto de una guerra santa le da un toque retorcido, lo cual da precedente del cambio, de la modernidad en la época medieval, y de que en la guerra nada es sagrado, y lo principal son los beneficios. Sin duda, el contrato veneciano y su accionar fue el más lucrativo de los negocios, una campaña típica de nuestro siglo, los pocos escrúpulos que las empresas de hoy en día tienen. Sin duda un claro ejemplo de la condición humana, y que la historia se repite, no exactamente igual, pero los patrones son muy semejantes, al menos. Lo que cambia es el escenario, pero el humano se mantiene.